Comentarle al diputado Gerald Washington que yo soy diabético y todavía está peor de lo que él comenta por la falta de medicamentos. Con el permiso de la mesa directiva, saludo con afecto a mis compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación, con especial alegría a quienes laboran en esta soberanía, a los compañeros de la UJAT que hoy nos visitan. Les envío un cordial saludo a quienes nos siguen en esta transmisión a través de internet y a todos los cibernautas que nos acompañan en redes sociales y al público en general. Por extenso de la iniciativa que nos ocupa, procederé a leer un extracto de la misma en virtud de que será tornada a la comisión ordinaria correspondiente a saber. El suscrito diputado, en su calidad de coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista, me permito presentar iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Tabasco. Lo anterior, con la finalidad de coadyuvar a la loable función que realiza el diputado Daniel Cubero, quien se preocupa por atender a los grupos vulnerables y a quienes tienen algún tipo de discapacidad, con la finalidad de que se garantice el derecho a la educación y la inclusión en los sistemas estatal y nacional de educación que se imparten en la entidad. De la presente iniciativa, en la que reconozco la labor que realiza esta Comisión de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Atención a Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y Personas de capacidades diferentes o discapacidad, en virtud del foro celebrado ayer en los diálogos por la inclusión, procedí a estudiar y analizar y encuentro que el 9 de noviembre que acaba de pasar, la Corte Suprema de la Nación emitió un criterio jurisdiccional que consiste en una tesis asilada en materia constitucional identificable al rubro, la cual es muy importante, pues dice personas con discapacidad, forma en que las autoridades deben promover su derecho a la educación para que logren su inclusión en todos los niveles del sistema educativo nacional. En dicho criterio orientador, la autoridad judicial impone al Estado en sus tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, el asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad o que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por ello, las autoridades deben de establecer las medidas necesarias para evitar la discriminación mediante programas, becas educativas y de capacitación dirigidos a este sector de la población. Lo anterior, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, 4, 5 y 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En este sentido, y para no incurrir en una omisión legislativa, se analizó lo dispuesto en la Ley de Educación para el Estado de Tabasco, armonizando ciertos preceptos con lo previsto en la Ley General en la materia, en lo que se advierte que en la medida de lo posible el legislador federal introdujo los principios para garantizar el acceso a la educación y su inclusión a las personas con discapacidad o que se encuentren en situación de vulnerabilidad. No pasa inadvertido que en el estado de Tabasco se han instalado aproximadamente 145 unidades de servicio de apoyo a la educación regular, los cuales son las instancias técnico-operativas y administrativas de apoyo a la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, integrados a las escuelas de educación básica mediante la orientación al personal docente y a los padres de familia. Según la página de internet del Gobierno del Estado, señala que en estas unidades promueven en vinculación con las escuelas la eliminación de las barreras que obstaculizan la participación y el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, observo que en la actualidad no hay una verdadera previsión en la ley particular que garantice la educación dirigida a los alumnos con discapacidad y mucho menos a los que están en situación de vulnerabilidad. Si bien nuestra ley contempla un apartado denominado de la educación especial y otro para la equidad en la educación, insisto en que existen ciertas disposiciones previstas en la que la educación local no prevé ni lo previsto en el criterio emitido por nuestra máxima autoridad judicial, ni contempla las disposiciones plasmadas en la Ley General de la materia.
Asimismo, de acuerdo a las cifras aportadas por el Anuario Estadístico y Geográfico de Tabasco, se tiene que la población de alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes u otras condiciones en educación básica de la modalidad escolarizada a inicio de curso por nivel educativo y condición de alumnos según sexo, ciclo escolar 2016-2017, existen en Tabasco 23,158 casos de alumnos con discapacidad, entre los que prevalecen problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje, trastorno de déficit de atención, déficit de capacidad intelectual y baja visión, entre otros rubros. Una población muy grande e importantísima que tenemos que atender. Por ello se considera necesario reformar la ley de la materia para que en lo sucesivo el Estado otorgue el derecho a la educación en condiciones de equidad, tránsito y permanencia en el sistema educativo estatal a quienes sufren alguna discapacidad. Asimismo, con la reforma al diverso 29 de la Ley de Educación Local, se propone que corresponderá a la autoridad educativa estatal al inicio de cada ciclo escolar dotar de la edición de todo tipo de libros educativos y materiales didácticos en libros de texto gratuito o a través de plataformas digitales destinadas para la comunidad estudiantil como quienes tienen algún tipo de discapacidad. Además, también se propone que las medidas de inclusión sean dirigidas de manera preferentemente a quienes pertenezcan a grupos de poblaciones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrenten situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, en términos de lo dispuesto en el artículo 8 y 9 de la Ley de Educación Particular. Se propone una reforma integral a los numerales 84 y 85 de la ley en cita, con la finalidad de identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad. Adicionalmente, el Estado y demás autoridades educativas deberán desarrollar bajo el principio de inclusión programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atienden a los alumnos con discapacidad. A la vez se propone la reforma al Arábigo 120 para agilizar y promover la simplificación de los procesos para la revalidación de estudios o equivalencias de las personas que se encuentren en esta condición. En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso de Tabasco, de conformidad con lo establecido con el artículo 36, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos para la mejor administración del Estado, se emite a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único, se reforma los artículos 4 y 17, fracción quinta, 29, párrafos primero y segundo, 84, 85, fracción cuarta, se adiciona una fracción tercera al diverso 120, todos de la Ley de Educación del Estado de Tabasco, para quedar como ya fue expuesto. En razón de lo anterior, me permito precisar los siguientes transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. Segundo, en un plazo de 90 días naturales se deberán modificar las leyes reglamentarias en materia de educación con motivo de las reformas aquí propuestas. Tercero, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tabasco deberá de establecer las previsiones necesarias para que todo el material incluido en los libros de texto gratuitos cumplan con las disposiciones en materia de protección de propiedad intelectual, derechos de autor y demás disposiciones que garanticen la seguridad jurídica de las obras. Cuarto, los procedimientos de la publicación en plataformas digitales de los libros de texto gratuito los fijará la Secretaría de Educación Pública. Quinto, las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría de Educación Pública. Sexto, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan o contravengan al presente decreto. Atentamente, Amor y Justicia y Libertad, diputado José Manuel Sepúlveda del Valle, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado.